Buenas tardes a todos y a todas. Volvemos a vernos y hoy quisiera seguir ese camino que recorre Santa María. En el Evangelio de San Lucas nos encontramos a María en Nazaret. No sabemos qué edad tendría, probablemente alrededor de los 15 años, de los 16, cuando San Lucas nos habla de ella. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Todos conocemos a la perfección, o por lo menos nos resulta muy familiar el contenido, como sigue el texto. El ángel la llama, le da un nombre nuevo, la llena de gracia, Quejaritomene, la llena de gracia. Y como a todos aquellos personajes que en el Antiguo Testamento van a recibir un encargo de parte de Dios, comienza anunciándoles el favor de Dios. Has hallado gracia delante de Dios, y aquí viene lo que María no se espera. Y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos de los siglos. María, a lo largo de su vida, ha llegado probablemente a una altura de madurez como persona y como creyente. Y la respuesta que da al ángel expresa su perplejidad. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. Ya sabéis la solución que el ángel le da a ese problema que presenta Santa María. Y la solución contiene una respuesta que los traductores del Nuevo Testamento ponen los acentos unas veces en una palabra y otras veces en otra. Entonces, algunos traductores dicen o convierten la respuesta del ángel en algo todavía más misterioso. Por esto, dice el ángel, el hijo que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Y María, resuelta toda su dificultad, responde: hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. Entonces nos encontramos un momento, María, hablábamos ayer, en su
concepción. Y hoy nos la encontramos siendo madre y madre del Hijo de Dios. ¿Qué ha sucedido entre esos dos momentos? ¿Por qué María, una joven, le responde al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra? La gran perla de la creación nos afecta a nosotros. Se trata del gran don de la libertad. Que es el más maravilloso misterio del universo. Dios nos empuja, nos alienta, nos da su gracia, pero a la vez nuestra libertad es plena, sigue intacta y se une a ese influjo de Dios y resulta en un acto que es libre, pero a la vez es fruto de la gracia de Dios. Son dos libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre, que dialogan. Cuando la sincronía entre esas dos libertades es perfecta, entonces nos encontramos con una persona madura. Y se puede ser maduro a los 18, a los 15, y se puede ser inmaduro a los 50. Es más, se puede ser maduro e ir creciendo y de momento volver a enverdecer, perder la madurez, porque no es un proceso automático. Es una conjunción, como digo, una sincronía de las libertades, la libertad de Dios y la libertad del hombre. Pero claro, podemos preguntarnos si María, desde el primer instante, es llena de gracia, ¿qué trabajo le queda por hacer? Si ya es la más santa. Más, fijaos que el Evangelio nos dice de Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, nos dice de él: el niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Si esto el evangelista San Lucas lo dice de Jesús, ¿por qué no va a poder ser realidad en Santa María? También Santa María crecería en edad, en gracia y en santidad ante Dios y los hombres. ¿Cómo fue ese crecimiento? De la Virgen, las primeras noticias que tenemos en el Evangelio son las que acabamos de escuchar en el evangelista San Lucas. Pero podemos suponer razonablemente algunas cosas. Ayer ya hacíamos mención a esa tradición que nos habla de San Joaquín y Santa Ana, como los padres de Santa María. Decíamos que probablemente eran de estirpe sacerdotal, no de los sacerdotes que vivían en Jerusalén. Su vida era sencilla,
y económicamente probablemente muy limitada. Pero, por el contrario, su espiritualidad era más acendrada. Diríamos que era de más quilates, de mayor valor, de mayor intensidad. Por eso se esforzarían en transmitirle su acendrado amor a Dios a aquella niña desde su más tierna infancia. Pronto participaría María con ellos en la oración habitual de los israelitas. 3 veces al día los israelitas rezaban el cántico Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Y luego, pues como la mayoría de los israelitas, tendría un libro favorito. Lo sabemos que era un libro favorito porque para los cristianos también lo fue, el libro de los Salmos. Junto con los 4 evangelios, el libro de los Salmos es el libro más, digamos entre comillas, editado de toda la Biblia. Y en los Salmos, especialmente, los sacerdotes se encuentran con algunos que dan la clave de lo que es su vida. Por ejemplo, el Salmo 15 dice unas palabras que son, diríamos, en cierta medida asombrosas. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Son las palabras pronunciadas por un sacerdote en el Salmo, cantadas en el Salmo, y que hacen referencia a la situación singular de los miembros de la tribu de Leví. No tienen propiedades en herencia. Cuando entraron a la tierra de Canaán, Josué sortea los lotes de la tierra de Canaán según las tribus. La única tribu que no recibe ningún lote de tierra es la tribu de Leví. Para ellos solo hay una propiedad, una pertenencia, el Señor. Pues a lo largo de su infancia, María ha ido barruntando, gracias a esa piedad que vive en su casa, en su familia, con su padre, con su madre, con su parentela, ha ido barruntando lo que va a ser el sentido de su vida. Ella solo pertenece a Dios y Dios le pertenece a ella. Solo vive para Dios. Por eso, cuando el ángel le dice que va a ser madre, dice, ¿y esto cómo va a ser? Pues yo no conozco varón. Tiene el propósito de entregar su alma, su cuerpo, su vida al Señor, a Dios. Tiene un conflicto, porque su padre y su madre la han desposado con un chiquito que vive allí en Nazaret. Era forastero, muy majo, muy apañado, era José, y parece que era de buena familia.
era de la familia de David. En Israel se podía ser de cualquier familia, pero familia de Ringo Rango, la de David. Eran los herederos del rey. Y mira por dónde pues se había presentado aquella ocasión y Joaquín y Ana no se lo pensaron. Pero a María no le hizo mucha gracia. Hombre, José sí que era un chiquito majo, pero ella era para el Señor. Por eso, cuando el ángel le explica cómo van a ser las cosas, ella entiende que lo que siente en su corazón, que Dios la llama, va a ser compatible con formar esa familia con José. Y en el momento en que pronuncia esa palabra, hágase, en ese mismo momento es hecha Madre de Dios. El Concilio de Éfeso define, no como un título honorífico, sino como una realidad, que María es Madre de Dios. Y es Madre de Dios en su humanidad, pero al igual que cualquier mujer, cuando lleva una criatura nueva en su seno, no lo considera un pedazo de carne o una cosa, sino que es su hijo, es una persona, se dirige a él, habla con él, escucha música con él, lo siente en sí misma, establece un diálogo con ese niño o esa niña que va a nacer. Pero el caso de María es especial, porque ese niño es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Acto seguido, María hace algo que para ella es de lo más natural. Se va a la montaña de Judá a ponerse al servicio de Isabel. Se va de criadica de Isabel. Bien. Ese es el camino, los pasos, las huellas de María. A ti y a mí, a nosotros, ¿qué es lo que nos dice estas huellas de María? Ayer hablábamos del bautismo de los niños. Cuán importante es bautizarlos enseguidica. Pero la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe también pone sus límites. Que sin embargo la Iglesia, aunque consciente de la eficacia de su fe que actúa en el bautismo de los niños y de la validez del sacramento que ella les confiere, reconoce límites a su praxis, ya que exceptuando el caso de muerte, ella no acepta dar el sacramento sin el consentimiento de los padres y la garantía seria de que el niño bautizado recibirá la educación católica. Aquí es donde estamos. Vivimos en una sociedad descristianizada. Pero eso no es un fenómeno meteorológico. Llueve, hace frío, hace calor. En algún momento los cristianos hemos puesto el freno de mano.
Quizá hemos entendido la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la llamada de todos los cristianos a la santidad. El Papa Francisco no hace mucho ha vuelto a recordárnoslo como si fuera una bajada de nivel. Si todos tenemos que ser santos, bueno, pues tampoco será la cosa como para tomárselo a la tremenda. No se puede ser santo si uno no se lo toma a la tremenda. Eso no puede seguir así. Es necesario remotivarnos. Y es tarea de todos, de los que estamos aquí. O sea, hay mucha gente que no ha venido. Yo no me dirijo a ellos, me estoy dirigiendo a vosotros. Y a mí, porque estas palabras no solo las pienso para vosotros, sino que las medito y las pienso para mí. Tenemos, como dicen los chavales, tenemos que ponernos las pilas. O sea, se ha acabado. Entonces, ¿cómo podemos recomenzar? Pues siguiendo las huellas de María, hemos de recomenzar siguiendo o fijándonos en las personitas más importantes en la Iglesia. Los niños. Hasta hace unos instantes había una niñita allí, en el primer banco, ¿verdad? No sé dónde se habrá ido. Pero me encantan ver los niños en la Iglesia. ¿Cuántas veces creéis que se enfadó Jesús en los evangelios? ¿Cuántas veces? Podéis contestar, ¿eh? Me vais a decir con los mercaderes del templo, con San Pedro, el que le dice apártate de mí, Satanás. No. Ahora todo está informatizado. También el Evangelio. Entonces, si cogéis, ahora que están de moda las tablets y todas esas cosas, y ponéis la frase Jesús se enfadó, ¿sabéis cuántas veces aparece? Solo una. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 20. Los apóstoles ven venir a las mamás con los niños. Se ponen nerviosos y empiezan a dar estufidos y a despejar a las mamás. Y el evangelista San Marcos nos dice, Jesús se enfadó. Y les dice, no se lo impidáis, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y en otra ocasión, esta vez de San Mateo, coloca un niño en el centro de los apóstoles y les dice, ¡ay del que escandalice a uno de estos pequeños! Más le valdría que le encajaran una rueda de molino al cuello y lo echaran al mar. Porque sus ángeles están viendo el rostro de Dios. Es decir, los ángeles de los niños en el cielo están en primera fila. El tuyo y el mío no sé. ¿En qué fila? Igual les ha tocado detrás de una columna y no se enteran de la misa a la media.
Pero los niños son los primeros en la Iglesia. Por eso, en la Iglesia los niños nunca molestan. Así que cuando los niños empiezan a corretear, porque los niños tienen 4 fases, ¿sabéis? Tienen una que lloriquean. Bueno, lloran o berrean, lo que queráis. ¿Por qué? Porque quieren comer, quieren dormir o quieren que los cambien. La segunda, charruquean. Nadie sabe ni conoce el idioma, pero charruquean. Y como en las iglesias suele haber buena acústica, le cogen afición. La tercera, corretean, porque antes los críos teníamos la calle, ahora no, y los pobres cuando llegan a la iglesia ven un sitio tan grande, dicen, esta es la mía, ¿verdad? Y luego preguntan. Pues bueno, en esa cuarta fase es donde está la clave. Porque se convierten en una maquinita de preguntas. Y es ese momento cuando es la primera catequesis, la catequesis más importante. O sea, yo como párroco, pues me encuentro a todos los críos que vienen por primera vez a la catequesis. Les dice, bueno, vamos a rezar el Ave María. No lo saben. Bueno, vamos a hacer la señal de la cruz. Tampoco saben. El Padre Nuestro, por no es más larga, tampoco. No saben, no tienen ni idea de nada. O sea, las primeras catequesis no son cuando vienen a la parroquia para la primera comunión. O sea, vosotras las mamás y los papás, bueno, y los abuelos, el Papa está hablando del papel importantísimo de los abuelos. ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué jugáis? O sea, ¿quién creéis que tiene que enseñarle las oraciones a los críos? Los papás, las mamás. O sea, ¿quién tiene que acostarle y decir, vamos a rezarle a Jesús? ¿El cura párroco que está en su casa? No, tú que eres su padre o su madre. Y traedlos a la iglesia porque, mirad, este asunto en el que, pues como ya veis, me apasiono un poco, este asunto no funciona, no vamos a recomenzar, no funciona si no nos tomamos en serio la misa del domingo. Sin misa el domingo no hay comunidad cristiana. Seremos más o menos aficionados, pero no hay comunidad cristiana. No cuaja la iglesia. Hay que organizar la vida de los domingos en torno a que tienes que ir a misa. Y dice, es que los niños pequeños, pues contigo a la iglesia. ¿A dónde van a ir? Allí se aprende. Y hay que enseñarles a rezar, hay que enseñarles a estar
ante Jesucristo Eucaristía, pues cuando sales a la calle, pues te llevas al niño porque no tienes con quién dejarlo, y es mejor. Pasas por la iglesia y entráis a hacer la visita al Santísimo, y el niño preguntará: ¿y qué hacemos? La visita. Y luego preguntará: ¿y qué es eso de la visita? Es el momento, ¿verdad? Para acabar, os quiero contar una cosa mía personal. No sé la edad que tenía, pero estaba allá más o menos en aquellos bancos que hay allá al final, con mi madre en misa a las 7 de la mañana. Aquí estaba diciendo misa en el altar, de espaldas, un sacerdote que yo conocía, don Eduardo García Candela. La misa era en latín, de espaldas. Y en aquel momento levantó la forma y se oyó la campana. Le pregunté a mi madre: ¿qué hago ahora? Y mi madre me dijo: tú ahora dices Señor mío y Dios mío. Lo digo todos los días. Y entonces entendí que lo más grande que podía hacer en mi vida y con mi vida era ser sacerdote. Por favor, llevemos a los niños a estar junto a Jesús. Él los quiere junto a sí. Así recomenzaremos el camino de María y el camino de la Iglesia.